Estamos muy de plácemes y nos sentimos muy emocionados porque en este primer, ¿cómo le podemos decir? En este primer video podcast nos acompaña Abraham Oceransky. Maestro, gracias por estar aquí con nosotros. Buen día. Muy buenos días. Sí, qué bueno que estamos aquí. Sí. Vivos y bien. Bien, sí. Por cierto, nos encontramos en el foro Fernando Torre Lafam de la Facultad de Teatro, a quien damos las gracias por las facilidades otorgadas. Hay temas que son importantes, tal vez algunos no se tocan tanto en las entrevistas. Podemos platicar un poco al respecto de tu experiencia como gestor de un espacio fundamental en el teatro en México, que es el Teatro del Galeón. La historia de cómo se hizo, cómo se creó el espacio, que finalmente ahora le fue dado tu nombre al espacio. Bueno, pues el Teatro del Galeón es hijo de una carpa que ubicamos ahí en la Unidad Artística y Cultural del Bosque, así se llamaba en ese tiempo, en los 60. Uh-huh. Estábamos entrando a los años 70 y pues la carpa fue sede de una obra que para mí, para mi vida, para mi formación, para el desarrollo incluso del teatro, fue icónica. Se llamaba Carpa Alicia. Era una carpa de 18 metros por lado. Tenía 280 butacas y gradería. En total 310 personas cabían en la carpa. Todo nuevo. Y un día de invierno, muy temprano, llegamos a hacer ejercicio y a los talleres que hacíamos diario, y la carpa estaba cortada como tiras de carnaval, así en tiritas la carpa. Y pues la ubicación que tenía la carpa y donde estamos, en el Auditorio Nacional, estábamos a metros, 5 o 10 metros de la sede de los guardias presidenciales. Sí. ¿En dónde estaba la carpa? En lo que es ahora el estacionamiento del Teatro del Bosque y el Teatro del Galeón. Muy bien. Ahí mero. Y estaba el Instituto Latinoamericano, el ILCE, de Comercio Exterior, el Instituto Latinoamericano de Comercio Exterior, ILCE. Y bueno, pues la encontramos rasgada. Yo conocía el área, más o menos, porque durante mi estancia en la escuela de teatro, que estaba contigua, sí. Pues veíamos las bodegas y todo lo que tenía que ver con la Feria del Hogar que se hacía anualmente. Y allí estaba una bodega que cuando encontramos la carpa rasgada, como, ahora sí como se dicen vulgarmente, como falda hawaiana, pues llorar ya no era importante ni gritar, sino lo importante era seguir. Cuando tienes 20 años, 20 y tantos años, pues es bastante fuerte la impresión de ver que tu futuro y lo que estás haciendo pues está desgarrado para siempre. Y pues encontramos la bodega, una bodega que estaba allí, que pertenecía al Auditorio Nacional y a la Feria del Hogar. Hicimos los trámites para poderla conseguir. Hicimos los planos de cómo iba a ser el teatro. Teníamos que ahorrar todo lo posible porque no teníamos dinero.
Aparte, pues habíamos perdido todo el dinero, tanto los que me habían ayudado para hacer la carpa, más lo que valía, todo lo que había dentro de la carpa, pues se deterioró, porque incluso hubo lluvias. Mientras desmontamos y todo, pues el equipo y la madera y todo lo que había dentro del teatro, pues se echó a perder. Perdimos muchísimo ahí y empezamos a trabajar para hacer el Teatro El Galeón. En mi equipo, pues estábamos con la idea de hacer una obra que se iba a llamar Simio, con un tipo de movimiento corporal lo más acercado al animal, a los monos. Esto nos llevó a una investigación muy larga mientras hacíamos el teatro y las gestiones para tener los permisos, todo. Hicimos un proyecto de montaje de laboratorio y nos llevó exactamente lo que se llevó en construirse el Galeón. Aparte, con ayuda del maestro Emilio Carballido y otras personalidades, pudimos traer todo un festival de teatro que se gestó primero en Estados Unidos, en el cual participamos un festival de teatro latinoamericano, donde estaban los mejores grupos de Latinoamérica, desde los grupos de Enrique Boal o los grupos de Brasil. Rajatabla. ¿No? Rajatabla, ¿no? 23 grupos logramos traer. Y ese fue el plan de estrenar el Teatro El Galeón, y en este tiempo pensábamos de una manera muy solidaria con los grupos y quedamos que íbamos a hacer la votación con el público y la obra que le gustara más al público, esa iba a estrenar el teatro. Primero hacíamos el festival y luego el grupo que le gustara más al público, el público debería votar y esa sería la obra que inaugurara el Galeón como teatro, ya definitivo, y iba a tener una temporada lo que durara la obra. Si era un grupo extranjero íbamos a buscar la manera de mantenerlo. Y pues esa fue la idea. Precisamente este festival se mantuvo de esa manera. Parte puso el gobierno de México para los vuelos que veníamos de Estados Unidos con todos los grupos. Se hizo el programa, era 2 días cada grupo para el festival, así que fueron 30 y tantos días de funciones. Vaya. Hubo grupos que no se pudieron quedar más que un solo día, pero hubo grupos que sí dieron 2 o 3 funciones, 2 o 3 días. Los grupos como los de Colombia eran los grupos que más pudieron resistir, y estuvieron 2 o 3 días, y los de Brasil. Fue un festival increíble. Entonces lo mantuvimos así, una parte ponía el gobierno y la otra parte era parte del público y otra parte la ponía la gente que nos donaba dinero, ¿no? Desde una moneda hasta lo que quisieran, nos donaban comidas, nos donaban los programas, con puras donaciones y con lo que gustó el festival se pagó todo, no quedamos a deber nada ni perdimos dinero, no ganamos nada, pero la felicidad nadie nos la quitó. Vaya que sí. Y estrenamos el Galeón y lo estrenamos con Simio, que fue la obra más votada, la obra que yo dirigí, y duró 4 años en escena, con función diaria, inclusive los días festivos. Y bueno, pues así se inauguró el Galeón, esa fue la aventura. Mi grupo eran 23 en escena y 40 alumnos aparte. Teníamos un laboratorio donde daban clases Emilio Carballido, Hugo Argüelles, Alejandro Jodorowsky, yo, y actores y directores de los grupos que venían a trabajar con nosotros de intercambio. Teníamos maestros que venían de Polonia o venían de África, ¿no? Todos los días teníamos talleres.
Eso duró cerca de un año todavía después de la carpa. Y luego, pues, como sucede en todos los montajes, llegamos a las 100 representaciones y se fue diluyendo la idea de los talleres. No se paró los talleres cuando se rompió la carpa, se perdió. No paramos los talleres porque era también una idea de revolución. La única manera de poder estar en contra de la violencia era seguir trabajando. No ser una contraofensiva ni nada, sino seguir trabajando. Era la idea que teníamos, que era la forma de parar la violencia, era no detener tus ideas, no cambiar tus ideas para contrarrestar la violencia. Era mejor, según la idea que teníamos un poco filosófica, a la manera zen, era recibir al atacante y abrazarlo, ¿no? Y no dejarlo pelear, pues. Y eso hicimos, y pues ese año ganamos el premio de la crítica, y pues muchísima audiencia. 4 años en escena con la misma obra, cambiamos algunos actores. La idea que teníamos era que cada obra los actores no debían cambiar. Todavía yo sigo esa idea. El momento en que tienes que cambiar un actor, es mejor detener la obra porque ya no es el mismo equipo, la misma energía, la misma fidelidad que tiene una obra. Entonces, el momento en que se va algún actor o tiene que romperse el grupo, tiene que acabarse la obra. Entiendo. Es lo que hacíamos, y todavía lo hago yo. Me quedó esa forma de pensar. Y bueno, traté de resumirlo lo mejor que pude. No, muy claro, muchas gracias. ¿De qué año estamos hablando? Pues estamos hablando principio de los 70, tal vez en 70, 71. Sí. Evidentemente la violencia a la que te refieres son los conflictos estudiantiles y la represión y todo. Bueno, en realidad los estudiantes, el único conflicto que tenían, pues lo sabemos ahora, era que pues la política nacional no estaba adecuada, y pues cuando ya el joven empieza a replicar en contra de los padres, es que los padres están haciendo algo mal. Y pues todos éramos jóvenes. En aquel momento los que estábamos en atención con los mismos estudiantes y todo, porque pues éramos la misma edad, decíamos que alguien que tiene más de 30 ya no tienes que hacer caso porque ya tiene pensamientos dominados por la política del país, ¿no? Entonces los que éramos menos de 30 teníamos que pensar de una manera más evolutiva. Y tal vez los estudiantes, la gente que estaba dentro del movimiento estudiantil, que la mayoría, en su gran mayoría eran jóvenes, no era como en los movimientos ahora de esto que acaban de hacer en el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Que eran la generación Z y resultó que era la generación de los hospicios y todo eso para ancianos, ¿no? En aquel entonces sí eran los estudiantes los que se levantaron, apoyados también por maestros, que pues buscaban lo que hay que buscar: la libertad de pensamiento, la libertad de corazón y la libertad de tu entorno, ¿no? Que debe ser un ambiente sano para que crezca sano. Y así fue. Y eso estaban esos movimientos en la Ciudad de México, sí, ¿no? Me tocó ver la marcha del silencio. Yo no sabía políticamente lo que significaba ese caminar de tanto joven en silencio en la calle Reforma, cerca de Chapultepec. Me tocó verla porque ellos venían desde la Diana. Lo que antes la Diana Cazadora es una estatua que estaba en el entronque de Avenida Reforma con el Reforma que va hacia Chapultepec, sí, cerca del Monumento a los Niños Héroes, por donde está ahora ¿cómo se llama esta? La galleta, esa cosa que hizo... la estela de luz. Sí, estaba donde después pusieron las fuentes esas gigantescas. Sí, sí. Sí, sí. Y ahí me tocó ver la marcha, anonadado, porque
pues cuando eres alguien que está en esa edad y trata de entender qué es lo que está pasando, por qué tanto joven se levanta, cómo ponerse de acuerdo, porque uno de los temas es cómo un joven se pone de acuerdo con otros jóvenes que tienen ideas también diversas y estamos buscando el presente y el futuro. En realidad todos venimos de casa. En aquel tiempo los jóvenes teníamos papás y mamás y hermanos y vivíamos en una casa. No era como ahora, hay una especie de ruptura social, familiar, donde los jóvenes muy pronto se van de casa. En aquel tiempo, esa es una anécdota interesante, había una estación de radio que transmitía las canciones que iban a estar de moda a las 9 de la noche todos los días. Radio Capital se llamaba la estación. Y entonces, unos días antes de esa fecha, por el radio, dijeron que era una canción de los Beatles nueva y se llamaba Ella se va de casa. Y esto fue un jueves. Pues en la noche del siguiente día, porque yo llegaba muy tarde a mi casa, al lugar donde yo vivía, había un montón de chicas por todos lados, mujeres, tal vez entre los 15, 14, 16, 17, tal vez la más vieja debe haber tenido 19 y era una anciana para nosotros, ¿no? Con una maletita o con una bolsa o con una caja de cartón de esas de jabón, con ropa y cosas que se iba a mover de la casa donde vivía a otro lugar. Y es que en Radio Capital, ese jueves o ese viernes, no estoy muy seguro del día, habían puesto la canción de los Beatles que se llamaba Ella se va de casa. Y las chicas, igual que todos los jóvenes, en ese momento hacíamos mucho caso de lo que significaba la música para nosotros. Eran diálogos a larga distancia con la sociedad de otros lugares. Y entonces Ella se va de casa tenía una razón, la liberación femenina, la liberación de las mujeres jóvenes, la oportunidad, la libertad de escoger a quién amar y cómo. ¿A quiénes? ¿No? Y pues empecé esas noches que te cuento, al día siguiente de que la pieza se hizo popular o la presentaron en el radio, la gente entendió el mensaje, esa gente, y las niñas se empezaron a ir de casa, ¿no? Vaya. Como decían las canciones de la época, que dejaban de usar las tobilleras para usar medias. Para usar medias. Tus tobilleras ahora medias. Ajá. Sí. Que coincidió también. Y bueno, pues así, esa es la época donde hicimos todo ese movimiento de jóvenes, porque éramos jóvenes todos. Había gente adulta como los maestros que les cuento, que nos ayudaban porque veían que la juventud tenía necesidad de expresión y de habitar los espacios más pronto que tarde, ¿no? Y pues eso fue lo que me movió también a mí para hacer independiente y mover teatro hecho por jóvenes, para jóvenes, desde los cimientos hasta la expresión escénica que se hacía dentro del espacio. Y así empecé. Yo había hecho teatro antes, había ganado el Premio Nacional de Teatro con una obra que se llamó Gigantes de la Montaña en el 67. O sea, para mí ya era mucho tiempo haber hecho una obra 3 años antes, y en ese lapso entre la época que hice mi primera obra que se llamó Gigantes de la Montaña, fue una obra de Pirandello, ese fue el tema del festival, Pirandello, un autor increíble. Yo no conocía todas las obras, pero las tuve que leer y decidir, y escogí la última obra que hizo Pirandello, que inclusive no terminó. Yo le di un terminado a la obra, modifiqué muchas cosas. Yo veo un mundo que tiene partes que hay que modificar, por eso yo modifico en mi teatro todo lo que puedo, tanto el trabajo humano como el trabajo
práctico, escénico. Voy modifico el texto, modifico lo escenográfico, modifico las luces, modifico todo con tal de encontrar otros nuevos caminos. O sea, modifico no porque no me guste, modifico porque las necesidades de lo que se está haciendo requiere reconstrucción. Entonces, en ese tiempo, el movimiento político de los jóvenes tenía que ver con mi modificación personal, y creo que de muchos en ese tiempo, muchos jóvenes que logramos hacer cosas que pues los más grandes, los adultos, que les llamábamos así, no podían hacer, ya no se atrevían. Entonces esa cosa de salir de tu casa, irte de viaje, caminar hasta llegar a un festival de música o pedir aventones, y que era la forma de comunicarte de un lugar a otro. Tenías que pedir aventón y todo el mundo te lo daba, ¿no? Era una época muy interesante de despertar juvenil. Y pues afortunadamente me tocó vivirla y me hizo muy feliz. Así fue. No, muy bien. Es precisamente toda la música, mencionaste evidentemente a los Beatles. No es esa nada más la canción, tienen otras canciones, y hay muchas canciones que hablan de la libertad. Estamos hablando de Hair, estamos hablando de pues el movimiento hippie también. Son muchos movimientos que están justamente, sí, que ocurren en ese momento. Sí. Y en ese momento, pues además se te da esto de poder entrar a un espacio y transformarlo y empezar a hacer creación. Sí, además es una época de movimiento cultural muy fuerte. Sí. Porque, por ejemplo, te metías a la zona rosa, que en ese entonces nacía. La zona rosa era un cuadrante. Un cuadrante muy cerca de Reforma y de Insurgentes. Son calles muy importantes en la Ciudad de México, o eran muy importantes. Y eran casas muy antiguas, muy bellas, 900, 800 y pico, las fechas de construcción de las casas en esa zona. Y pues había muchos cafés porque se movía mucha juventud, y más que la juventud, gente opinante de mucha importancia en el país nacional y también internacional. Estaban allí, pues llegan a los cafés los mejores escritores de México, desde Octavio Paz hasta Monsiváis, o cualquiera que se les pueda ocurrir de la época. Sí. Iban a tomar café y platicaban a la vista de todos, fuera de las cafeterías, en mesas con sillas. Y pues llegábamos a los jóvenes y nos sentábamos con ellos allí. Ni siquiera nos conocían, pero nos sentábamos con ellos a oírlos. Eran gurús de pensamiento y de nuevas maneras de ver tanto la parte social de México como su imaginario. Y bueno, pues había gente muy interesante, muy interesante. Eran documentales vivos, ¿no? Bibliotecas de amor y de cultura que pues renovaron lo que significaba para nosotros las escuelas. Eran escuelas vivas, ¿no? Los que estábamos estudiando, habíamos terminado alguna carrera o íbamos hacia algún lugar, pues éramos beneficiados por la palabra de gentes muy elevadas en cultura, en pensamiento político, en un ideario, un imaginativo también muy amplio, porque había personas, autores de texto, que pues, se dedicaban al cuento o a la narrativa, y pues de pronto hacían una narración de 30, 40 minutos para el gozo del público que estaba allí, porque no crean que éramos 2 o 3, éramos 20 o 30. Y a veces si era una gente famosa y conocida, pues había 100 alrededor. La toma de un café se volvió una conferencia. No había pudor. Una tertulia más bien. Sí, diario, ¿no? Porque además
ellos llegaban a cierta hora y se iban hasta que cerraban el café. Había lugares famosos ahí como el Toulouse-Lautrec, Sí. ¿no? Que era un café que tenía dos zonas de cafetería en el mismo pasaje. Y en un lugar había música y en otro lugar pues, era solamente las pláticas de los seres humanos que daban su mejor exposición esa noche o esa tarde. Y no eran conferencias a propósito, es que ellos se juntaban para hablar entre ellos, pero subían un poquito la voz solamente y todos los demás estábamos en silencio como abejas esperando que nos dieran la orden de construir el panal. Era maravilloso. Excelente. ¿No? Ahí conocí a gentes muy importantes que tarde que temprano nos volvimos amigos. Yo me volví fan de algunos y algunos se volvieron fan de mi trabajo también. Fui muy afortunado, tuve mucha suerte, es una época donde tuve mucha suerte porque fui muy bien recibido como artista, porque para mí la música, el arte pictórico, el dibujo, no mis textos porque nunca me he considerado un autor realmente de cuento o de poesía o de nada, ni de teatro. Me considero alguien que simplemente como una abeja, como un miembro de una comunidad, hace su parte para lograr algo. Siempre me ha gustado trabajar en grupo. Sí. Y considero que el grupo es la parte más importante del arte y de la vida social y del mundo, ¿no? Si nos salimos del panal, pues somos muertos desde que éramos monos, según la historia oficial de derecha, éramos monos hace mucho tiempo, hasta que llegaron los que mandaron, los reyes, ¿no? Ya dejamos de ser monos para convertirnos en esclavos. Bien interesante la historia que nos cuentan. Que no creo que sea así, finalmente, ¿no? No hay pruebas de eso. No. Las ponen a propósito, pero no hay pruebas porque ponen una prueba de que éramos esclavos y aparece una ciudad más antigua. Que no sabemos ni leer, ni escribir, ni construir cosas, y luego aparecen ruinas de ciudades increíbles, o hundidas en el mar, o bajo tierra. O abajo de esas ciudades, abajo hay otras. Abajo de abajo. Sí. O arriba de arriba. Sí. Como los hindúes que dicen que ya tenían naves y explosiones atómicas y todo eso. ¿No? Bueno, la historia es la historia. Y ahí voy. Muy bien. Bien, Pau, cambiando de tema, ¿te gustaría platicarnos tu experiencia como que tuviste, no sé, antes como promotor, productor de grupos musicales, gestor? Bueno, yo vengo de... Mi vida tiene una carrera muy rara, porque he brincado a muchos puntos de encuentro con cosas que me he nutrido de esos cambios, porque como soy insaciable, no sé por qué soy flaco, pero soy muy goloso. No como demasiado, pero me gustan los dulces, me gustan los chocolates. Sigo teniendo una vida de adolescente en algunas partes de mi comportamiento. Y lo mismo en mi desarrollo intelectual y físico. He brincado a muchos lugares. Tuve esa suerte de decidir irme a tiempo de los lugares donde yo no sentía la felicidad de crecimiento. Y empecé desde muy joven, desde que estuve en los primeros años en las secundarias y preparatorias donde todavía mi familia me inscribía, y pues tuve que dejar esas formas de pensamiento y también dejar a mi familia para poder empezar a conocerme a mí mismo más profundamente. No lo hice por buscar la libertad, sino que la libertad me buscó para que me pudiera mover en su camino.
Y pues encontré la música de esa manera, me dediqué a tocar música de mi edad, o sea que empecé como rock and rollero, aunque estaba estudiando para otra cosa. Me tenía que disfrazar de rock and rollero porque me gustaba esa música. ¿Qué estudiabas, perdón? ¿Qué otra cosa estudiabas? Pues hice una carrera en publicidad. La carrera no publicidad de hacer anuncios, sino en el sentido filosófico de lo que significa. Hice la carrera en el Instituto de la Publicidad en México, ¿no? Completa la carrera. No me recibí porque ese año encontré el teatro. Aunque ya trabajaba dentro del terreno de la publicidad, como un buen estudiante, porque además tuve buenas calificaciones, estaba terminando la carrera con muy buenas calificaciones, ya tenía un lugar en una compañía de publicidad, iba a ser un joven, ya era joven, pero iba a ser una joven promesa, y ya tenía un proyecto de vida, digamos, a partir de lo que estaba haciendo, y pues encontré la música, y me dediqué también a la música, al rock and roll. Me gustaba mucho bailar, todavía. Y bueno, pues a partir de eso encontré el teatro. Dejé la carrera, dejé la música y me dediqué al teatro, que hasta la fecha pues, es lo que más me ha dado grandes satisfacciones, porque el teatro llenó todas las necesidades de búsqueda que tenía mi vida, todas, absolutamente todas. Incluso hay partes de la formación teatral y de lo que significa el arte del teatro que todavía no llego a los lugares donde presiento que hay más categorías que no he tocado. Ni siquiera conozco a alguien que las tenga, aunque de alguna manera he visto en escena cosas que para mí son ya místicas, que son inalcanzables, pero yo las tengo que encontrar y sigo en esa búsqueda, ¿no? Soy una persona que busca, y en el teatro encontré el 90 o 99% de lo que ando buscando en mi vida, desde el desarrollo personal, el desarrollo espiritual, el desarrollo social, la satisfacción de existencia, la religión, el amor, todo lo he encontrado a través del teatro. Y por eso me dedico todos los días a eso, porque estoy esperando dónde está el hueco donde puedo pasar al siguiente nivel, ¿no? Todavía no lo encuentro, espero encontrarlo antes de que tenga canas. Espero que me salga pelo otra vez para tener canas, ¿no? Pero el teatro me ha dado todo, y entonces desde muy joven tuve la fortuna de encontrarlo. Dejé todo. En el momento en que vi la primera clase de teatro, ese día, saliendo de esa clase, porque fue un accidente, que entré a una clase de teatro y estuve allí toda la clase. Al salir, pedí al director de la escuela de teatro que me dejara tomar clases. Y pues lo logré. ¿Quién estaba al frente de esa clase? Estaba José Solé, ¿no? Un gran tipo, muy sano, muy vivo, muy creativo, muy joven de corazón y muy joven de ánimo. Era absolutamente un niño creador, ya con bigote y todo, ¿no? Ya el director de la escuela de teatro. Pero me enamorabas de la forma en que él pensaba, ¿no? Un hombre extraordinario del teatro, José Solé. Sí, definitivamente. Entonces él era el director y me ayudó. Entré a la escuela de teatro y pues desde ese día hasta el día de hoy nunca he dejado de pensar, de comer, de dormir, de caminar, de pensar en que
hoy me toca hacer teatro, estar dentro de un teatro o algo que tenga que ver con teatro. Desde entonces a la fecha he trabajado para que haya teatro independiente. Yo mismo he formado más de 20 espacios, tanto en México, en Jalapa y en otros lugares del mundo, para que haya teatros, para que los jóvenes puedan tomar allí lo que en otros lugares no pueden tomar. He tratado de ser independiente, eso significa que puedo decidir o que el grupo o que la gente decida qué es lo que quiere estudiar y cómo, y qué es lo que quiere hacer, no sin censura, sin ninguna forma que esto dañe a nadie, sino la idea de la revolución. Siempre he creído en eso, que a través del arte se puede encontrar una revolución espiritual, una revolución social, y pues todo empieza en el arte, en la forma de pensar. Aunque yo no sea una Dalit o un alguien que lleva una ruta de qué es lo que la gente tiene que, cómo hacer su revolución, trato de poner el terreno donde se fecunde, y pues eso es lo que he hecho, ¿no? Por eso me faltan lugares que visitar, porque he dedicado toda mi vida a que eso suceda, y me falta todavía subir personalmente escalones para ver qué hay más allá. Y eso ha sido mi vida. Bien. Pues hablando de la independencia, entonces tú entiendo que ves esto de los grupos independientes, pues que hay muchos grupos, hay mucha. Hablando de actualidades, en Jalapa está llena de gente que tiene grupos que hacen montajes, trabajan pues así con poco dinero, buscando espacios. Esto de la independencia es una independencia económica, es una independencia creativa, es esta libertad, que es una palabra que veo que te fascina, que te encanta, esta de la libertad de creación. ¿Así entendemos esto de la independencia? Sí, es que la idea de la libertad no es una cosa que tiene que ver con economía, es una cosa que tiene que ver con la identidad. Ser libre, la palabra ser libre o las palabras ser libre, cuando uno se las pregunta ¿eres libre? ¿No? Entonces uno empieza a decir, pues sí. Yo digo a mi papá o a mi mamá que si me dejas ir al baño o tener novia o tener novio o lo que sea. No, pues no puede. Ser libre significa que tienes otras cosas, ¿no? No es un problema de economía, porque puedes ser infinitamente pobre y ser libre, y puedes ser infinitamente rico y ser libre, pero puedes ser infinitamente pobre y ser esclavo, y ser infinitamente rico y ser tirano, o ser esclavo también. Eso no significa el dinero, es una posición espiritual, ni siquiera es una posición social, la libertad. Es que si los genes no laboran su vida como tienen que vivirla, pues hay deformaciones internas y externas. Todas las deformaciones que yo tengo son porque me falta libertad, ¿no? Tratar de conseguirla, llegar a la libertad, tanto física como mental, espiritual, pues no es una cosa de economía, es una cosa de entrenamiento, de decisión, de encontrar la felicidad. Otra palabra también difícil, ¿no? Porque sufrir no significa que no seas feliz, sino a veces el sufrimiento es parte de la felicidad y parte de la libertad. Porque pues, somos cuerpos vivos y esto tendría que empezar aquí una filosofía de varios días para tratar de explicar lo que significa exactamente libertad. Pero no tiene que ver con lo económico,
ni tampoco tiene que ver con lo político, tiene que ver con el principio de quién eres, de dónde vienes y a dónde vas, que son principios también teatrales, ¿no? ¿Quién soy, de dónde vengo y a dónde voy? ¿No? El principio del personaje, que viene antes de los griegos, desde quien inventó el lenguaje, desde quien se daba cuenta de que este mono y aquel mono tienen algo que ver, ¿no? Que solos no pueden sobrevivir. Te come el tigre o te mueres de hambre o si te rechaza la sociedad, pues estás muerto, ¿no? Entonces, ser libre no significa también alejarte de la sociedad, sino al contrario. Posiblemente tiene que ver que la libertad es algo que está incrustado más fuertemente en la sociedad y que la sociedad a veces no reconoce. Le da miedo a la libertad a la sociedad, porque deben quedarse solos si piensan en algo más grande y más positivo. Y la libertad no tiene que ver con el comunismo o con la derecha, sino tiene que ver con lo interior, lo más esencial de la vida. Y pues se presta un discurso muy, muy largo y muy controvertido, pero aquellos que entiendan lo que puede significar libertad es lo que se busca en el arte. La libertad en el arte hace que mucha gente sea libre al ver ese tipo de teatro o ese tipo de literatura, ese tipo de música. Todo aquello que manifiesta libertad genera que los que lo perciben entiendan un poco más de sí mismos y busquen la libertad. Es una enfermedad benéfica. Vaya. Y pues eso es lo que se hace, se busca. Por eso la libertad de creación, la libertad de pensamiento, incluso dentro de la institución se puede. Porque no tiene que ver con la institución, tiene que ver con lo que generas. Y a la gente le gusta ver la libertad. Por eso se generan lo que puede llamarse modas o tendencias o movimientos sociales muy grandes. Es que cuando algo de libertad toca a la gente, la mueve, es un motor de crecimiento y de esperanza, de vida, ¿no? La libertad es una gasolina muy, muy cara, pero vale la pena ponérsela a tu coche. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por hablarnos de pues, tus sentimientos especiales, ¿no? Tus sentimientos acerca de lo que haces finalmente, ¿no? Pues bueno, te digo, me faltan escalones sí. Para la vida, para poder entenderlo, pero estoy en la búsqueda, ¿no? Una de las cosas que creo que es importante es que un artista debe buscar todos los días. Eso impide la muerte. El momento en que ya te detienes, decir, ya conseguí la beca, ya conseguí el dinero, ya tengo, ya soy famoso, ya la gente me quiere, ya van a ver mis espectáculos, o ya edité mi libro, o no sé, ya conseguí un puesto en la empresa, o lo que sea, ya estoy seguro. No, al contrario, en ese momento estás en la parte más insegura de tu vida, porque estás detenido. Y entonces, eso para el mundo salvaje donde vivimos, el momento en que el tigre ve que se detiene el conejo, lo agarra, ¿no? El gato ve al ratón y lo agarra. Es como Fausto cuando quiere conseguir la felicidad, y eso es lo que va a permitir que Mefistófeles tome su alma. Correcto. Sí, mientras no la encuentre, Mefistófeles no ha cumplido su parte del trato. O sea, la cosa es que sepas que te falta camino. Sí. Y eso también es libertad. Pero no detenerte, decir, me falta, pero a ver si algún día encuentro un curso o algo que me lo dé. Pero nunca lo vas a encontrar. Tienes que buscar.
A veces lo que andas buscando está adentro y a veces lo que andas buscando está afuera. Pero no se refiere al dinero ni al estudio, se refiere al conocimiento de ti mismo, ¿no? Como algunos teóricos que hablan sobre la pintura o sobre el texto o sobre algún tipo de arte que lo explican de una manera donde la libertad del color o la libertad de la palabra te mueven hacia una forma más concreta, más eficaz de transmitir tus ideas. Entonces a veces hay que romper a uno mismo para encontrar al verdadero yo dentro. Y esto no es una cosa religiosa, es una cosa necesaria. Los artistas debemos buscar en el fondo de nosotros, del cada quien y del colectivo, para saber qué hay que decir. Y es muy difícil, es la parte más difícil de la experiencia artística. ¿Qué es lo que tienes que decir? Si has encontrado algo, ¿cómo lo dices? Pues muchas veces no puedes decirlo. O el grupo, o tú, o el ambiente impiden que lo logres. ¿Tienes fracasos en la vida? Claro. ¿Tienes aciertos? Claro. Pero la búsqueda, lo más importante es la búsqueda. No detenerte por la satisfacción, sino seguir. No detenerte por el dolor, sino seguir. No detenerte, ¿no? La búsqueda. Y eso, de alguna manera, también es libertad. Son pensamientos que uno tiene, formas de trabajo que uno tiene. Y pues, toda mi vida me he dedicado a eso, no a la misma cosa, sino el camino es muy largo, uno va cambiando. Como cambias de piel, cambias de expresión. Ya no soy el mismo niño cuando empecé a hacer teatro, pero dentro de mí tengo un niño que es feliz haciendo teatro, ¿no? Está enamorado del teatro, de la gente que hace teatro, de todos los que lo hacen, del público, de la vida. Es mi niño, pero aunque yo sea un anciano o un hombre mayor o una tercera edad o como me digan, el don, ¿no? Soy un don. Dentro de mí hay un niño que busca, inocente, porque entre más inocente es más fácil, ¿no? Aunque tenga muchísima experiencia, aunque haya roto, haya destruido, haya construido, haya hecho cosas buenas y malas, siempre está el siguiente paso hacia la verdad, hacia lo más profundo de lo humano. Y aunque yo no soy el ejemplo de lo que significa la libertad o lo creativo o lo que ando buscando, porque no lo puede ser, ¿no? La efigie no representa a la verdad. O sea, la estatua de un líder no representa su movimiento, representa solamente una escultura o representa un acto estético, pero no representa, la gente no ve la imagen de un Cristo o de un demonio y dice, en esa imagen está todo el bien o todo el mal, ¿no? Es un ejemplo, es un punto de partida. Ninguno de los artistas que yo conozco o que haya visto en estatua o en pintura o en sus textos me demuestra lo que realmente era interiormente. La esencia de su trabajo, tarde que temprano, bueno o malo, va a empezar a representar según el tiempo donde suceda lo que has hecho por la vida y por el arte, ¿no? El arte es una cosa inalcanzable, es como una religión, como la ciudad mítica, como el paraíso. Alcanzar todo el tiempo el estado del arte es algo muy difícil, porque todo se va moviendo, pero uno no debe parar la búsqueda. Por eso el teatro de búsqueda, la literatura,
la pintura, todo aquello que está en la búsqueda, se acerca en una temporada y luego se aleja, se acerca y luego se aleja, ¿no? Porque así es como el amor, uno se acerca al amor, lo tienes y luego se aleja el amor. No es eterno. El buscador es eterno, buscando el amor o buscando la creación, pero la creación no siempre está en el mismo lugar. Eso es lo maravilloso también de vivir siendo artista, que te mantiene vivo buscando la siguiente vez, la siguiente vez, la siguiente vez. Por ahí va. Muy bien, ¿no? Bueno, pues está precisamente pues, un plan es hablar justamente de lo que consideras tus formas artísticas, tu estética, tu búsqueda. Creo que nos estás hablando precisamente de eso, ¿no? De que de ese apetito inextinguible por encontrar. Insaciable. Sí, insaciable. Que encontrar que además precisamente no se sabe qué, o sí se sabe qué. En esta búsqueda, bueno, evidentemente, de todas maneras, se concreta en una escena, se concreta en un espacio, en un tiempo preciso, en donde ocurre el acto escénico. ¿Hay algunas líneas estéticas obviamente de las teorías, de las estéticas dominantes o de las que hayas tú abrevado? Sí, mira, afortunadamente nunca deja de haber. Uh-huh. La cosa es que uno como buscador tiene que oler o probar o sentir o imaginar que lo que estás viendo tiene que ver contigo y con los demás, o que va a tener que ver, o que ya tuvo que ver, y cómo vas a enfrentarlo y cómo vas a entrar en ese sitio, ¿no? Porque no solamente es tomar algo que sirve, pero no sabes, lo desconoces, porque lo destruyes. O sea, no puedes utilizar una forma en la cual no estés inmerso, porque lo destruyes, ensucias su verdad. Cuando el público o los artistas ven que algo tiene una posibilidad de expresión, no lo ahogas, sino le permites que se muestre por sí mismo. Es como encontrar una flor, un capullo, y entonces para que sea perfecta la tienes que dejar que se abra para ver su belleza. Ese lapso de permitirle a la flor que se abra antes de cortarla, porque el momento en que la cortas se empieza a morir. Uh-huh. El momento en que tú tomas un estilo o una forma de expresión, en ese momento empieza a morir. Aunque lo hagas bien, empieza a morir. Y ya vendrá de allí en adelante tu propio desarrollo, tu propia flor que se va a revelar, ¿no? Pero de donde brevaste, eso muere en el momento en que tú lo tomas. Ya deja de ser el original. Claro. ¿No? O sea, por ejemplo, me gusta Da Vinci, la pintura de Da Vinci, y quiero pintar como Da Vinci. En el momento en que yo agarro un cuadro para copiar, para entender su pintura, en ese momento Da Vinci empieza a morir. Ya no va a ser Da Vinci mi expresión de Da Vinci, uh-huh, sino tomé a Da Vinci y lo empiezo a matar para que surja Abraham, que sería muy afortunado si lograra hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos cuando tomamos lo que genera otro movimiento, otro estilo que viene hacia nosotros y queremos tomarlo para expresión porque nos ha gustado mucho, nos mueve, pero el momento en que yo empiezo a hacerlo ya no es el original, soy yo. Entonces yo tengo que tener la vida suficiente, el interés suficiente, la fuerza suficiente
para que mi expresión sea tan buena como lo que percibí, o mejor que lo que percibí. Y esto es lo hermoso también del arte, que es un ejercicio como lucha libre, donde tomas lo de otro y lo vuelves tuyo. Y ese proceso de volverlo tuyo equivale a que vas a cambiar tu vida, vas a cambiar tu forma de expresión y tu forma de pensamiento para lograr que aquello que quieres decir se diga. Si no, si solamente lo tomas y lo pones tal como lo viste, está muerto. Por eso hay tanto teatro mal hecho, o no mal hecho, sino nada está mal hecho en realidad. Lo haces, pero no tiene vida. Ya al tomarlo y no darle tu vida, no volverlo tu ingenio, no darle toda tu experiencia, lo que estás agarrando es solamente un objeto que usas, lo esclavizas, lo vuelves algo que no tiene futuro. Muere en el momento en que lo pones ahí. Pero tienes que tomarlo como un alimento. Te lo comes, lo digieres, te hace bien, te hace mal, defecas lo que no sirve y luego lo que te quedó te engorda o te da salud o te hace fuerte, ¿no? Y eso es lo que hacemos también con aquello que tomamos. Porque hay muchas maneras, experiencias artísticas que vale la pena brevar, tomar un poco de eso o mucho de eso, o entregarse a que eso que estás viendo te haga, te cambie, como meterte abajo de una cascada que pega fuerte en el cuerpo, pero se va a quitar todo el lodo, toda la mugre, ¿no? Tienes que dejar que te pegue el agua para limpiarte. Y hay otras aguas donde te metes y es tibia y es fresca y es placentera y no es peligrosa, no te vas a ahogar. No es un mar bravío. Y hay situaciones en el arte que son así, que es un mar bravío, que es una cascada o que es un manantial. Tienes que saber cuánto vas a resistir allí para que lo vuelvas tuyo y tú te vuelvas de él. Cuando entramos a un estilo diferente al nuestro, es como un matrimonio, ¿no? Tienes que dar mucho de ti y recibir un poco, a lo mejor también igual mucho, o entregarte a que te haga lo que quiera, porque es lo mejor que te ha pasado, ¿no? Que te cambie totalmente, qué bueno. A mí me pasó, por eso sigo en el teatro, porque la primera experiencia que tuve fue maravillosa. El primer día, la primera vez, los primeros minutos de la clase que te cuento, que te conté que entré a ver, si quieres les cuento un poquito de eso. Por supuesto. Me cambió para siempre. Y la persona que estaba dando la clase, nadie supo de lo que me acaba de pasar. No es una cosa que se demuestra en el exterior, sino muy profundamente en la conciencia. Y fue así. Me encontré, estaba desayunando, iba yo a mi oficina, estaba todavía terminando mi carrera de publicidad y enfrente de Sambors del Ángel estaba la oficina donde iba yo a trabajar en el futuro, la oficina del papá de mi novia, que era una oficina muy grande enfrente del Ángel de Independencia. Y yo estaba en Sambors del Ángel desayunando porque iba a la oficina, mi próxima oficina, que estaba enfrente del Ángel. Y a la hora de sentarme, estaba un compañero de la prepa enfrente de mí, con otros cuates, que me dio vergüenza al verlo porque tenía el pelo largo. En ese tiempo tenía el pelo largo, es que eras hippie. Y yo andaba de traje, con corbata de seda y guantes para manejar, y tenía mi coche estacionado en el estacionamiento de Sambors, un MG rojo. ¿No? Que eso todavía me alcanzó para poder estar en la escuela de teatro. Mi primer año y segundo año de la escuela de teatro todavía tuve mi MG. Bueno, entonces me arrepiento porque estaba yo con unos amigos y un maestro de la escuela
que trabajaba también en esa oficina, me iba a levantar y me volteé y mi amigo me dice, hola, ¿cómo estás? Se levanta y trae guaraches y los pies descalzos. Qué vergüenza, ¿no? Llega y me saluda y me abraza, porque fuimos compañeros en la prepa. Él ahora vive en Canadá y es uno de los mejores artistas de movimiento que había en el país. Se llama Alejandro Morán. Él es. Entonces me abraza y le digo con mucha pena, ¿cómo estás? Nada, voy a ir a la escuela, ¿quieres venir? Tengo examen. Le digo, no, muchas gracias, voy a mi oficina que está aquí enfrente. No, pues no sé qué, se hizo la plática, dieron las cuentas, pagamos las cuentas de cada quien, salimos de Sambors. Me acompaña a donde estaba estacionado en mi coche. Oye, qué bonito, que nos quedamos una ventona, ¿dónde vas? Le digo, con mucha pena. Pues voy aquí al auditorio. Son como 2 glorietas, como 10 cuadras, ¿no? Le digo, bueno, pues para deshacerme, le digo, te voy a dar un aventón. Se va a subir y veo sus patas con guaraches y digo, me va a ensuciar mi coche, ¿no? Y yo todavía lo olía a ver si no olía a alguna sustancia rara, a pachuli o algo así. 7 machos. Y no olía nada de eso. ¿No? Y se agarraba el pelo y hablaba conmigo. Ay, qué asco, qué vergüenza. Y me dice, voy a un examen. Ven, es dentro de media hora, acompáñame y ves mi examen. No, y voy manejando, lo llevo al auditorio, llego a la puerta casi de la escuela porque había que caminar como 20 pasos. Digo, pues aquí te dejo. Sí, aquí déjame. Ven a mi examen. Es maravilloso porque estoy con Alejandro Jodorowsky. Y yo había visto obras de Jodorowsky, todas las que pude haber visto, porque alguien que yo quería mucho trabajaba en la Embajada de España y él estaba dando clases para gente de la Embajada de España en esos días y me hablaban de él, de sus clases, de que era muy inteligente, muy loco, muy moderno. Y dije, pues por verlo de cerca, ¿no? Porque yo había visto obras de él y me gustaban mucho. Era muy alucinante. Lo que se llamaba teatro del absurdo y teatro pánico. Teatro pánico. También no sé, yo no lo conocía como teatro pánico, sino como teatro del absurdo. Pero pues esa fue la escuela, ¿no? Y pues dije, pues con tal de verlo de frente, voy. Entonces yo imaginé que la clase era así con pizarrón y todo, ¿no? Y llego y era un salón chiquitito, con las butacas así, y todavía había un escenario. Me dice, este es el teatro Villaurrutia. Digo, pues este es un salón, ¿no? Me dice, no, es un teatro, es el teatro más grande que tiene la escuela. Digo, ¿pero cuánta gente cabe aquí? Dice, pues como 100 y pico, creo. Dice, bueno, pues no sé, 200, algo así. Muy chiquito, a mí me pareció, en comparación a los cines de la época, pues el teatro era nada. Los cines tenían para 1,200, 1,800 o 2,000 personas por función. Hasta 2 pisos tenían. Mientras el teatro era una cosa miniatura, ¿no? Aunque ya había ido a teatros muy pequeños, ese teatro era más pequeño. Yo lo vi como un salón. Y dice, siéntate aquí. Y había 4, 5, 8, 10 gentes allí. Todos así de pelo largo y raros. Actores de teatro que estaban estudiando, ¿no? Y me siento, y como todos, nadie traía traje, pero yo sí me quité el saco y me senté. Y yo veía cómo pasaban y hacían pantomima, ¿no? Cosas muy raras acá. Hacían como que había una pared y no había pared, hacían como que caminaban y no iban a ninguna parte. Todo era sin nada, sin elementos físicos. Y el maestro les hablaba y les decía de pronto una indicación que ¿cómo traes a un perro? Y entonces el chavo o la chava hacían que traen un perro. ¿Cómo caminas en la nieve? ¿Cómo entras por una puerta? Les hacía preguntas y era parte de su examen. Y de pronto voltea Jodorowsky hacia atrás y me dice, pasa tú.
Digo yo, sí, pasa, ya, porque se nos va el tiempo. Y paso, ¿no? Y me dice, pero sin zapatos. Entonces me quité los zapatos. Y tus zapatos de danza, que son, yo no los conocía, y entonces vi a los actores y tenían una especie como de pantuflas muy raras, ¿no? Con una liguita aquí arriba. Dije, ¡ay, qué jotos! Y en comparación a mis zapatos de piel y caros, ¿no? Pues ya me quité los zapatos, dije, puta, qué asco, ¿no? Me subí al escenario, lo vi todo mugroso, ¿no? Pues todo lleno de pisadas y así, ¿no? Entonces me subí y me dijo, haz esto y esto otro. Y lo acababa yo de ver, lo que habían hecho los compañeros, hice lo mismo. Y ya que termino me dice el maestro, bueno, tienes 6, te voy a pasar, tienes 6. Dije, 6, sin haber tomado nunca una clase, soy genial, y dije. Y me dijo, ¿cómo que no has tomado una clase? Dije, no, pues yo vengo de visita. Y se murieron todos de risa. Y hasta aplaudieron, ¿no? Y para el examen, Jodorowsky ya había acabado conmigo, sale por el pasillo, vengo detrás de ellos, junto a Morán. Yo venía feliz ante uno de mis ídolos artísticos, que era Jodorowsky, por la obra de teatro que yo había visto de él, varias obras. Y en ese momento veo que dice dirección y sale un señor de lentes, joven, y le pregunta a Alejandro, ¿ya acabó el examen? Sí, ven para que firmes. Dice, sí, señor, le dice Jodorowsky. Y en ese momento llego yo con él y digo, ¿es usted el director de la escuela? Sí, quiero entrar. Y Jodorowsky se mete a firmar y le da risa y está firmando el papel que le pone la secretaria, firma y sale, y yo me hago a un lado porque el cuate era impresionante. Era como el cantante de los Doors, así, muy guapo, muy joven, un macho era muy bonito macho, ¿no? Muy bien vestido a la época, ¿no? Tenía una camisa negra de seda y un pantalón como de terciopelo negro y unos zapatos con plataforma, guapísimo, ¿no? Guapísimo, para la época era guapísimo. Con un pelo muy bien, una cara muy bien, muy sano, no se veía deteriorado, ni drogado, ni nada, sano. Y pues me encantó haberlo visto, porque yo había visto su trabajo, a él no lo conocía. Yo pensé que él era ruso, ¿no? Pero no, era chileno, yo no sabía muy bien su biografía. Sí. Y bueno, pues le digo al director que si me deja entrar, se burla. Me dice, no puedes entrar, estamos en exámenes, no puedes entrar. Pues hágame un cachito que no sé qué, todo lo que pude decir. Me dijo, te voy a hacer un examen, me caes bien, pero tal día, tal hora. Y ya fui, hice el examen, me preguntó de cultura general, que andaba yo bien. Le conté sobre lo que leía mucho. Le gustó mucho que leyera, que tuviera una instrucción formal bien equilibrada. Y aparte, pues la locura, que me gustaba el rock, me gustaba la música, estaba al día de la forma en que pensaba la gente. Porque me dijo que un artista debe tener eso, estar al día de lo que pasa en todos lados. Y me gustó mucho que me lo haya dicho, porque yo pensaba así, vivía así, porque esa era también mi carrera. Y no lo pensé más, regresé con él, hice mi examen, me aceptó, él me ayudó para que yo entrara. Entré con un poquito de discordancia en la escuela de teatro, pero entré y pues me volví loco, ¿no? Porque todo aquello que estaba yo buscando en mi vida, sin saberlo incluso, empezaba ahí. Era la mecha que al momento en que pisé la escuela, en ese momento se prendió. Y yo tenía que seguir la mecha hasta donde iba a explotar. Y pues estaba prohibido montar teatro, porque no había carrera para director, y al terminar el primer año monté mi primera obra y gané el Premio Nacional. Por lo cual quiero decir que empecé con el pie derecho. Ese camino explosivo
Y desde entonces hasta la fecha no me he bajado del escenario. Y pues eso es. No, muy bien, muy bien. Precisamente hay un iluminador estadounidense, Thomas Skelton, que entre otras cosas iluminó al ballet folclórico Gamaliel Hernández, pero iluminó a todo el mundo. Y una frase que tomo de él, pues cuando doy la clase de iluminación, es que él recomienda, o sea, no es que hable en contra de la técnica, de lo técnico, pero dice que, bueno, para eso está la gente que sabe de electricidad, que más bien para iluminar bien hay que saber hablar francés, saber cocinar y hablar de lo que la gente habla. Nos menciona Skelton precisamente. Y es que finalmente, pues la parte creativa es el mundo, ¿no? O sea, es de donde tenemos que tomar los modelos que queremos representar. Acerca de tu contacto con la danza o teatro Buto, y sé que es algo que pues, te ha animado pues, desde hace ya tiempo y ya has tenido contacto con las figuras más representativas y de mucho se debe a tus esfuerzos, las visitas, y especialmente a Jalapa, pues, además no, pero en general en México, precisamente como contacto con las figuras de Buto. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo conociste? Bueno, aquí hay otra historia, otro Abraham. De muy joven me interesó mucho a las artes marciales, porque al irme de mi casa muy joven, también me enfrenté a un mundo extraño que es la violencia de hombres contra hombres, de seres humanos contra seres humanos. Y como esa violencia empieza en la escuela, empieza en la calle, no termina en ningún lugar, porque todo lo que hagas siempre hay alguien violento, alguien que tiene algo contra ti que no le gustas o que le gustas y quiere dominarte. Y cuando eres muy joven, pues tienes que tener a alguien o algo que te defienda. Entonces encontré que había artes marciales. En aquel entonces las artes marciales pues eran el judo, no había temas de defensa personal que sobre el box y el judo. Y el judo pues no necesitabas unos guantes, no tenías que tener todo el tiempo un contrincante. Y me quise acercar al judo y de alguna manera extraña, no sé cómo fue, caí en la embajada japonesa, en una zona de la embajada japonesa que estaba en el sur de la ciudad, que luego se volvió restaurante y sigue siendo un centro japonés de cultura. Pero allí había gentes que enseñaban artes marciales y llegué ahí por pura casualidad, porque gente me fue llevando hasta llegar allí. Quiero decir que en aquel entonces yo pesaba 83 kilos, era muy peligroso. Yo era un muchacho muy peligroso, aunque estaba dentro de la idea de la paz, yo era peligroso porque pues todo el tiempo me quería defender. Esto fue un poco antes de entrar al teatro. Ya el teatro me dominó, me enseñó más de mí mismo y me dominó, pero antes no. Incluso yo tuve peleas callejeras bastante fuertes. Cuando toqué rock and roll, pues parte del asunto era ser violento. Y entonces me dominaba esa idea. Entonces caí en la embajada japonesa y había un maestro allí que enseñaba no judo, sino enseñaba la espada japonesa, kendo. Y eran 2 días a la semana. Y pues como no había otra cosa, había una señora que enseñaba Tai Chi, o ¿cómo se llama esto? ¿No? Tai Chi.
era pelona y me dijeron que era monja y a mí me dio miedo a la señora, la vi como enferma, como si estuviera loca, porque estaba pelona, pues como una mujer pelona, pues ¿qué cosa era eso? En la embajada y vivía en un cuartito. Y resulta que era una monja japonesa, ¿no? Pero a mí me daba miedo ella. Pero con el alemán dije, bueno, pues cuando menos es macho, no es gay, no me va a querer violentar, y entonces sí me va a enseñar. Y pues entré a las clases y había un niño que era el hijo del embajador, que lo llevaban a que tomara las clases de kendo. Y me lo pusieron enfrente. Y yo vi al niño y dije, ay, qué pena, le tengo que pegar con la espada. Tuve que comprar una espada de madera. Se tardaron un mes en que me llegara y me llegó la espada, la tengo todavía. La compré, una madera indestructible, es como el acero. Sirve para entrenamiento. Entonces, todo el mundo tenía su espada de madera. Y yo me sentía como un niño con la espada de madera de esas que usas para pelearte con tus amigos y eres el pirata, ¿no? Me sentía así. Y aparte me pusieron contra un niño para que ensayara. Entonces yo ensayaba con el niño y el niño me veía y se reía de mí y me decía, eres muy grande y feo. ¿No? Hacía los ojos así, que tenía yo los ojos con pestañas negras así. Yo me sentía guapísimo y el niño se burlaba de mí. Y pues le agarré cariño de tanto que se burlaba de mí, pero era el hijo del embajador y al salir ya tenía su guarura que se lo llevaba al coche y se lo llevaba a la casa del embajador o no sé dónde, se lo llevaban siempre al terminar la clase. Y poco a poco el niño pues me pegaba, él me vencía en cómo yo manejaba la espada y me vencía y me pegaba duro. Y aunque había un peto, había lugares donde no tenía protección y me pegaba y entonces, pues así fue como aprendí, primero con el niño y luego con los demás. Pero el niño siempre me pegaba, a los demás no, yo lograba defenderme, pero yo tenía la cosa de no pegarle al niño. Yo pesaba 83 kilos, ¿cómo le iba a pegar a un niño de 10 años, ¿no? O 11 años que debe haber tenido el niño. Además era un poquito más chiquito de lo que yo consideraba chiquito, porque era japonés, era un poquito más bajo. Pero estaba duro el niño, ¿no? Y era muy bueno. Cuando me di cuenta que era muy bueno es que ya casi había pasado un año. Y yo manejaba bien el instrumento, pero el niño siempre lo manejó mejor que yo. Pero el niño era muy buen entrenador hacia mí, porque como me pegaba, yo siempre me estaba cuidando de que no me pegara, de que no me cortara, hipotéticamente con espada, que no me venciera. Y entonces hizo que yo tuviera un buen entrenamiento de defensa y también de ataque, porque penetrar al niño pues ya era una cosa interesante. Entonces ya en vez de rehuirlo, al cabo del tiempo fui buscando la línea con él. Y allí empezó el buto en eso, porque él traía una revista donde venían fotos de gente en la calle con el pelo muy raro, peinados muy raros, algunos pelones, pero otros como rapados, con un poco el pelo crecido. Y me decía el niño que era una revolución social que había en Japón, que salían a la calle y que había un autor de teatro ahí y un escritor que era muy famoso, que era muy raro en su vida social, pero él andaba con ellos, que se llamaba Mishima. En su español, hablaba muy bien español, pero tenía palabras que no tenía bien. Él había llegado a México con el embajador y tenía poco tiempo de estar aprendiendo español, pero lo hablaba muy bien. Palabras no, palabras menos, pero perfectamente entendible. Y a mí, como me gustaba la lectura, empecé a buscar al autor de que él me dijo, y encontré el primer libro de él,
Memorias de una máscara se llama, o algo así. Y lo encontré, lo leí, me fascinó, me hizo llorar el libro. Aunque no era mi tema, me hizo llorar. Y también las fotos de los que andaban en la calle. A partir de allí, dije que eso se llamaba Buto y que había grupos de Buto ya en el mundo. En esos días, un bailarín de Buto cayó de un edificio en Nueva York y se mató. Y empecé a buscar información sobre Buto. Y encontré información sobre Buto. Y empecé a leer todo lo que había sobre Buto. Dije, qué maravilla. Es una especie de pantomima, que es más danza que pantomima, pero no trata de ser explícita en lo que danzan. Es como una danza espiritual y es la última moda en Japón, porque si esto es revolución, pronto va a ser moda y tema, ¿no? Porque todo aquello que lleva a la revolución quiere decir que tiene una fuerza muy grande. Con eso empecé las ideas de hoy sobre la revolución, por eso lo independiente, ¿no? Y ellos también, el Buto también es independiente, dependen de gentes independientes como Katsuo, ¿no? Que finalmente es un artista independiente, que es un tipo de Buto muy estilizado, digamos como Marcel Marceau en el terreno de la pantomima. Y Hichikata, que es el lado opuesto, que es como el reverso de la moneda, donde él es totalmente independiente por dentro y por fuera, y es revolucionario por dentro y por fuera, y no pertenece a nadie, ni nadie lo puede agarrar. Es mitológico, un ser mitológico. Todavía no moría. Y logré ver algunas fotografías de él, porque también es difícil de encontrar. Logré ver unas fotografías y un pequeño cosa de película que no estaba en computadoras, porque no había computadoras, ni había videos, ni había nada de lo que hay ahora para conocer a las personas. No había Wikipedia ni nada de eso. Entonces, este pedazo de película lo encontré porque alguien de los que conocí en la cosa de las artes marciales en la embajada, tenía un pedazo grabado en Super 8 en una cámara y me mostró el pedacito de Hichikata. ¡Wow! Un tesoro. Ojalá tuviera yo ese pedacito de película, pero no lo tengo, ¿no? Pero sé que era Hichikata. Entonces, esta mujer que me enseñó, porque también había mujeres tomando clases de katana, perdón. Y entonces allí nació la idea, al ver al tipo, porque era increíble. Lo que hacía, daba hasta asco, daba terror, daba envidia, daba sensaciones emocionales y psicológicas que yo no había tenido con otro artista escénico. Y vaya que había visto algunos muy buenos, otros muy terribles, otros desastrosos, pero él era increíble, maravilloso. Hacía una cosa con el torso, moviendo sus manos, y dejaba la huella de sus uñas en la piel, y esto era parte de la expresión. Borraba pintura blanca que tenía en el cuerpo, la borraba con las uñas y quedaban las marcas en el torso. Era, para mí, alguien que usaba el cuerpo de una manera que no había visto, porque todos los artistas siempre respetan el cuerpo y son muy formales, y él no. Él usaba el cuerpo como un elemento, como tierra, como lodo, como algo donde se puede formar, reformar o conformar nueva experiencia escénica. Y aparte de las posiciones corporales que no eran convencionales para la forma de mi pensamiento, lo que yo había visto que hacían en las calles no era nada como lo que hacía Hichikata. En ese pedacito, tal vez de 1 minuto y medio,
Y pues me enamoré. Dije, yo tengo que conocer a estas gentes. Y de pronto pues se me ocurrió ir a la embajada a pedir datos sobre, por un lado, Mísima, porque ella había leído Confesiones de una máscara y sobre Buto. Y lo que me dijeron en la embajada es que Buto no existía, que existía solamente el teatro No y el teatro Kabuki y los teatros tradicionales de marionetas y todo lo que quisiera sobre lo tradicional, pero algo moderno y político no existía. Y me lo negaron 2 o 3 veces que fui. Al año siguiente ya estaba estrenando yo el Galeón. Qué cosa, ¿verdad? Ya estaba yo estrenando el Galeón, ya íbamos en camino para estrenar el Galeón, cuando de pronto anuncian que el Cervantino van a traer un grupo japonés de las nuevas tendencias que se llama Sankai Yuku y lo van a llevar a México, van a traer ese grupo a México. Y pues estrenamos el Galeón, llega el momento del Cervantino, llega a México el grupo y lo mandan al Teatro del Bosque. Y ahí vamos al Teatro del Bosque a verlo y habíamos como 20 gentes en todo el teatro. Nadie fue a verlo. Y de pronto en la oscuridad del teatro empiezan a bajar de arriba del teatro, en la oscuridad, solo con una pequeña luz, 4 cuerpos en posición fetal, flotando desde lo alto del Teatro del Bosque hacia el escenario. De haber tardado, pues no sé, a mí se me hizo eterno, tal vez 2 minutos, 3 minutos en la bajada. Así se llamaba el Teatro del Bosque, ahora se llama Julio Castillo. Y venían bajando, hasta que llegaron al piso. Y luego se movían de una manera que yo nunca había visto a actores hacer eso. Y ahí descubrí el Buto, ¿no? Esa fue la primera escena que yo vi en vivo. Y luego nos hicimos amigos de ellos. Los invitamos a ver nuestro trabajo. Lo genial es que el día que ellos fueron, tuvimos poco público. Y había como 40 personas. Y dijo, igual que nosotros. Y me dio tanto orgullo. No sé si se entiende esa idea, de que parecíamos como ellos, porque hacíamos el teatro desnudo. Los actores de Simio hacían la obra solamente con un taparrabo de piel. Cuando ellos lo hacían con un taparrabo de tela, todos pintados de blanco, entonces se veían unisex. No había sensación de qué sexo eran, ni tampoco se veían sensuales. Eran hermosos, pero no sensuales. Y extraños, porque así eran, ¿no? Así era Sankai Yuku en aquel entonces. 5 en escena. Y los invitamos, nos fueron a ver y decían que éramos como ellos. A mí me dio mucho orgullo porque lo que habíamos hecho en Simio era la primera vez que se hacía en la historia de escénica. El movimiento del mono nadie lo había hecho como nosotros, nunca. Los monos los hacían así como y nosotros hacíamos el movimiento completo del mono corriendo, levantándose, guerreando, peleando, ¿no? Todo esto nos llevó más de un año el entrenamiento físico. Venían en grupos de la Federación de Deportistas de México a ver lo que hacían los actores, porque eran todos perfectamente formados, con su cuerpo bien logrado, ladrillitos y todo eso, músculos, salud, ¿no? Hermosísimos todos, ellos y ellas, todos igual, de fuertes y de hermosos, por la técnica de movimiento en escena. No habían utilizado ni pesas ni nada, solamente el movimiento les había dado ese cuerpo. Se los dio hasta ahora, todavía siguen teniendo ese cuerpo. Y bueno, cosa que también pasa en Buto, ¿no? Que es tanto el movimiento tan sutil, tan bien logrado,
que les logra unos cuerpos fantásticos, tengan la edad que tengan. Yo tengo amigos de buto que tienen más edad que yo tengo 82, y ellos tienen más edad que yo y tienen un cuerpo perfecto, y movimiento perfecto, y lucidez intelectual también perfecta. Eso quiere decir que el escenario te forma, te hace vida, te hace el arado de la existencia en tu cuerpo de una manera mucho más sutil, sin esfuerzo y de creación cotidiana. Y eso ahí me dio la ilusión de trabajar buto con mis actores, pero yo no tenía la técnica. Se me ocurrió invitar a los de Sancayucu a que se quedaran, pero no podían quedarse. Fue una pena porque nunca más los volví a tener. Hasta la fecha no he podido tenerlos. Aunque pudimos entrar a ver un ensayo de ellos, ya no tuve oportunidad de tener a Sancayucu, pero sí de tener a otro grupo en la vida. He tenido contacto con muchos bailarines de buto porque estaba corriendo la idea de que, pues, si eres gente que los trata bien y te llevas bien con ellos y los cuidas, pues vienen a tomar talleres contigo, a entrenar a tu gente. Y eso he hecho a través de casi 50 años de traer buto a México. Fui el primero que trajo buto aquí a Jalapa, ¿no? A la Ciudad de México tal vez fui el segundo porque los primeros fueron en embajada. Y luego yo traje a México los primeros maestros que hicieron talleres en México. Tal vez no tan buenos artistas, o sí, algunos se perdieron, pero del 71 al 87 que llegué aquí a Jalapa, en estos años llevé bastantes experiencias de buto a la Ciudad de México, algunas cerradas, sin decirle a la gente que iban a venir, porque ellos no querían dar talleres públicos, porque no tenían permiso. Y yo tenía la amenaza, ¿no? Me amenazaron que si no tenían los papeles de los artistas, papeles legales para que pudieran dar talleres, me iban a cerrar el teatro. Entonces eran secretos los talleres. Y así fue, del 71, 72, que comencé con buto, hasta el 87, hasta el 86, todos se fueron talleres muy cerrados, muy pequeños que hice en la Ciudad de México. Hay constancia, pero hay muchos nombres interesantes, de gente muy interesante, Eiko y Coma, gente muy interesantes que llegaron a México. Algunos venían solo de paso y me avisaban, vamos a estar de paso 2 días mientras tomamos avión para ir a Brasil o algún lugar. Pero de toda América Latina, los primeros lugares donde se dio buto en clases fue en Teatro Estudio T o aquí en Jalapa. Fueron los primeros que se dieron en Latinoamérica. Primero que en Estados Unidos, ¿no? Porque me interesaba mucho que se difundiera buto por lo que causa en la mente y en la experiencia con el público. Cuando el artista tiene la calidad, lo que sucede con el público, hay una empatía fascinante. Es fascinante lo que ocurre, ¿no? Tengo experiencias como las de Natsu Nakajima, que ella ha estado o estuvo aquí varias veces, inclusive estuvo dando taller con la escuela de danza 1 o 2 veces. Una mujer, acaba de morir hace 2 años, sí, de mi edad exactamente, unos días mayor que yo, ella, unos días, pero de la misma edad. Ella se veía muchísimo más joven, más diestra. Pero la anécdota es así. Estoy en el teatro, fuimos a verla y tiene 2 piedras en la mano, ¿no? Ella viene jugando con las piedras en el escenario con una música
muy de acuerdo al movimiento 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, no sé la cuenta de cómo venía. Parecía que era sincrónica la música. Y se para frente al público, al lado izquierdo del escenario, lado derecho de los actores. Y entonces, en un momento de la música donde crece y viene una explosión sonora, ella hace el movimiento, va a chocar las piedras, pero no las choca. Se pasa. Y ves en su cara el llanto. Está llorando. En ese momento ella empieza a llorar. Al momento que cruza los brazos y no choca las piedras, en esa desesperación emotiva, en un movimiento sensual y lento, va a romper las piedras. Es lo que se siente que va a hacer, romper esa relación que tiene con lo áspero, con lo duro, con lo material. Las va a romper, se va a romper ella allí y no lo logra. Porque no es que no pueda, es que no logra que ocurra ese efecto. Y entonces volteo a mi lado y veo que toda la gente está llorando, al mismo tiempo que ella y yo también estamos llorando. Sin decir una sola palabra, solo con esos movimientos que ella hace. Y vuelve a subir la música a base de clima y lo vuelve a hacer y no chocan las piedras. Y entonces veo chorritos en mí, chorritos, así, saliendo de lágrimas. Y todo el público, yo estaba en las últimas filas de la sala Covarrubias y todos estábamos llorando. Y digo, esta mujer es genio, es genial. Terminando la función, fui por ella y al día siguiente ella estaba en Jalapa y dimos el primer taller de buto aquí en Jalapa en el 87. Y esa es la historia. ¿No? Entonces, cada vez que puedo que aparece algún maestro amigo que yo considero que tiene conocimientos, porque no crean que ellos dicen, levantas la manita y 1, 2, 3, 4 y lo vas a hacer de tal manera. Ellos no enseñan de esa manera, enseñan de otra manera, es otra manera de enseñar el buto. No son como los maestros del teatro, no, que también he trabajado con ellos, no son como ellos. No es como un maestro latino o como un maestro occidental que te lleva de la mano. No, ellos no. Porque ya su teatro tiene un estado de conciencia diferente, una evolución crítica y política diferente, y se supone que el buto es el nivel más alto de expresión ahora en Japón. Entonces, tienes que tener un desarrollo o generarte un desarrollo o creer que puedes obtener ese desarrollo para poder entender hacia dónde van. Hay un misterio en el aprendizaje del buto. Y entonces cuando te lanzas a ese misterio, pues la clase con estos maestros es increíble, porque ya no tienen que explicarte tanto, sino es la existencia, la manera de vivir el ritmo, de vivir la música, de vivir el estado y la imaginación técnica, porque hay una imaginación técnica. Esa es la parte más importante del buto, es qué significa ese dedo. A lo mejor ese dedo significa que tienes un palillo en la mano y vas a recoger una anchoa y la vas a llevar a tu boca, ¿no? Con la punta del palillo. Pero eso no te lo enseñan, no te dicen, tienes que tenerlo a tantos centímetros y a ver, entrénalo, ¿no? Tienes que tener la experiencia del palillo y la experiencia de la anchoa o de un pedacito de ¿cómo se llama? De espagueti, por decirlo, ¿no? De ramen, para poder tener la sensación, el peso de cuánto pesa, cuánto vale, qué color, todo. Es una experiencia mística casi, de dónde trabaja tu imaginación y a dónde vas, lo cual es una formidable manera de enseñar, porque despierta los motores internos, los abstractos y los concretos, y aparte tu exterior que no está vigilando la forma, sino la forma se produce a través del perfume de la flor. O sea, el perfume es lo que genera qué flor es. No se hace la flor y luego le pones perfume.
no, viene de adentro. El busto es fantástico, ¿no? Fantástico, es una buena técnica y aparte una forma física y mental de desarrollo del arte. Todos debiéramos de tomar también movimientos de busto para que el cuerpo se ejercite en movimientos plácidos y de gran energía que mantienen el cuerpo libre y activo, con muy poco, ¿no? Solamente poder enviar al cuerpo donde va, que es la danza, porque la danza no es solamente la danza clásica. ¿No? En el teatro oriental, primero es la danza. O sea, el movimiento escénico no es calistenia, no es ejercicio, sino es danza. Todo danza, todo el tiempo es danza. No hay movimiento de reposo real, sino la realidad es danza también. Entonces eso es muy interesante, muy interesante. Lo recomiendo. Bien. Bueno, pues finalmente, como para cerrar esto, ¿cómo ves tu futuro, tu próximo trabajo? ¿Qué es lo que lo que estás? Bueno, yo acabo de tener un accidente, me caí. Sí. Y me rompí lo que se llama la cadera, el fémur, la cabeza del fémur, y estoy en recuperación. Extraordinario. Como quien dice, me morí. Y he renacido. Y como ven, esta es mi primera plática o entrevista, o lo que se llame felicidad de estar con amigos en un lugar que respeto mucho. Gracias. En este teatro yo he estado varias veces haciendo mi trabajo con alumnos de la Facultad de Teatro, y que haya sido convocado hoy me da muestra de que me estoy poniendo sano, y esa idea de que en el momento del accidente murieron muchas cosas de mí que ya estaban anquilosadas. Estoy regresando, voy a regresar, voy a empezar a dar talleres, voy a dar 2, uno este año y otro en el próximo enero, y luego voy a hacer un montaje que se fraguó mientras estaba yo en cama, porque estuve varios meses en cama sin poderme mover, y ahora ya empiezo a caminar. Traigo un bastón para poder caminar. Se debía que eso debía pasar cerca del año, pero está pasando a los 3 meses de levantarme de la cama. Tuve 3 operaciones para ponerme al tiro de mis piernas, y pues creo que quedé bien. Pero las piernas que más necesito es esta y esta. Van muy bien. Liberé mucha tensión de cómo me comportaba en el pasado. Ya no iba muy bien yo. Ya el motor ya no corría como debía correr, y las llantas estaban medias ponchadas. El aceite no pasaba correctamente y mi automóvil estaba ya muy deteriorado. Ahora, la recuperación me ha dado chance de sanar muchas partes de mí, a lo mejor no todas, pero me siento muy bien. Para la edad que tengo me siento como de 30. No, así siento mi cuerpo, salvo la pierna que va en recuperación, pero me siento como de 30. Todo está correcto, no tengo mayor afectación, no tengo enfermedad del corazón, ni del estómago, ni de nada. Estoy sano. Y pues espero que mi mente me permita hacer buenos montajes y seguir otro rato en esta vida que está muy divertida, ¿no? Y pues aquí voy a estar. Mi expresión empieza con el próximo taller que daré
a fin de este mes. Están invitados, ¿no? Voy a hablar de la formación de gente de escena desde el principio, ¿no? Desde el inicio, tal como me pasó a mí desde el inicio. Menos rollo, porque en un taller no puedes ser rollero, sino tienes que ir a lo que vas. Voy a hacer un taller este año y otro el próximo, en enero. Y luego voy a buscar la manera de hacer un montaje. Voy sobre Kafka. ¿Por qué? Porque creo que Kafka en este momento puede tener vigencia por todo lo que está pasando en la sociedad y en el criterio estético y intelectual. Ahora, comunicarte con la gente es una forma kafkiana de poderte entender, ¿no? La gente le tiene miedo al cuerpo, lo denoto, ¿no? Sanos o insanos del cuerpo, los veo tímidos. Entonces, trabajaré también un poco del cuerpo. En los últimos talleres que hemos dado de buto o de ejercicio corporal, la gente tiene inhibición corporal, falta darle alegría al cuerpo. Y entonces lo que quiero hacer, un poco de montaje, un poco de alegría al cuerpo, porque no se trata de brincar, se trata de ir a los lugares donde el cuerpo puede formular teatro, que es la parte que me interesa, comunicarme en ese lugar. Y pues es lo que espero del futuro, los años, los días o las horas que me queden de vida. Soy de ahí, yo decidí ser teatro y no me voy a mover de ahí, ¿no? Entonces eso soy. Y les cuento el último momento y ya con eso termino, ¿no? Pues hay un hombre que trabaja en una carpa levantando y bajando los telones, y un día falta un actor y él se mete a escena y lo hace muy bien, y al terminar la función que él divierte al público, recibe una nota del gobernador del lugar y le dice: oye, eso que has hecho te has propasado, así que no vuelvas a subirte al escenario o te va a ir muy mal. Pues, ¿qué hice? Le pregunto a los que estaban allí. No, pues levantaste al público en contra del gobierno. Ah, yo no me di cuenta, yo lo que quería es que fueran felices. Sí, pero la gente al ser feliz está en contra del gobierno, porque el gobierno no quiere que seas feliz, que te cueste dinero y que te cueste mucho trabajo. Y tú le estás diciendo que ser feliz es fácil, por eso te están amenazando. Ah, bueno. Al otro día, el mismo actor que estaba enfermo falla y se muere. Le dicen: pues sube. Entonces, pues ¿qué hago? Pues sube, pero no hables de eso. Entonces, la vuelve a regar y al terminar la función lo agarran y le cortan la lengua. Al tercer día, vuelve a subir y entonces le sacan los ojos. Al cuarto día, vuelve a subir y le cortan una mano. Y así lo van mutilando hasta que queda solamente un pedazo de cuerpo. Y entonces agarra un pincel, un lápiz con los labios y escribe: si me matan hoy y agarran mi piel, hagan un tambor para que suene fuerte y sepan que hay libertad, ¿no? Esa es la historia. Bien, vaya, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Verdaderamente ha sido un placer escucharte, intercambiar, escuchar tus palabras. Te estamos muy, muy agradecidos por habernos acompañado y aceptado esta charla. De verdad, queda como una buena experiencia. Además, bueno, precisamente también siempre compartimos el amor por el espacio
Sí, agradecemos nuevamente a la Facultad de Teatro por permitirnos usar el lugar y para un momento pues tan representativo. Efectivamente, las cosas que has hecho aquí pues han quedado marcadas también en el historial del espacio. Pues es por todo, por esta vez. Esperemos que tal vez en futuro, no sé qué tan cercano, lejano, podamos volvernos a juntar y platicar tal vez de otras cosas más. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Qué amable. Muchas gracias.